Pues continuando el ciclo de las conferencias sobre la ley de acoso laboral, en el día de hoy vamos a tratar el tema del tratamiento sancionatorio de la ley de acoso laboral. En el artículo 10 se establece que cuando el acoso laboral, cuando esté debidamente acreditado, se sancionará así, como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público. Entonces, recordemos, el Código Disciplinario Único actual es la Ley 734 del 2012 y a partir del 2 de julio del presente año, del 2021, será el Código General Disciplinario, es decir, la Ley 1952 del 2019. Tanto en el actual Código como en el Código General Disciplinario hay un catálogo de faltas. Hay faltas gravísimas, actualmente son en el artículo 48 y sus remisiones. A partir del 2 de julio del presente año pues va a ser en otro articulado. La ventaja es que se va a clasificar por capítulos, así como se hace un poco en el Código Penal colombiano. Y tenemos las faltas graves y leves, que no hay una enunciación, sino se establecen unos criterios para determinar la gravedad de la falta. ¿Qué implica que sea falta gravísima? Pues que cuando se comete falta gravísima, a título de dolo o con culpa gravísima, pues la sanción a imponer, previo adelantamiento del proceso disciplinario, con todas las garantías, formalidades, la sanción a imponer sería destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. Quiere decir que pues la autoridad disciplinaria, cuando está adelantando este tipo de investigaciones por acoso laboral, pues necesariamente ya se debe calificar como falta gravísima. Ahí no habría la posibilidad de calificarla como falta grave o leve, porque la misma ley 1010 que modifica el Código Disciplinario Único, y aquí hay que hacer claridad que la ley 734 del 2012 es una ley ordinaria, y una ley ordinaria puede ser modificada por otra ley ordinaria o una norma de superior categoría. Entonces, como la ley 1010 del 2006 fue posterior a la expedición de la ley 734 del 2002, pues incluyó una nueva falta gravísima a los temas de acoso laboral. Pero, pues para llegar a la sanción, destitución o inhabilidad de 10 a 20 años, pues se debe cumplir con un procedimiento, adelantamiento de un procedimiento, porque es una de las garantías de los investigados, que tengan conocimiento de quién es la autoridad competente, el procedimiento, y que tenga derecho a todos los principios como el debido proceso, el principio de favorabilidad, el derecho de defensa, todo eso. Actualmente hay 3 procedimientos en el Código Disciplinario Único, a saber, el procedimiento ordinario, que tiene 3 etapas: etapa de indagación preliminar, investigación y juzgamiento, y a partir del 2 de julio del 2021 está la etapa de indagación previa, investigación y juzgamiento a partir de la auto de citación a audiencia y pliego de cargos, que la idea es que cuando después del auto de cierre y alegatos precalificatorios, se va a evaluar con la autocitación, audiencia y pliego de cargos, pues se adelante mediante el procedimiento verbal. O sea, es una de las grandes diferencias entre el actual código y el Código General Disciplinario, que va a empezar a regir a partir del 2 de julio del 2021, porque actualmente tenemos 3 procedimientos: el procedimiento ordinario, el verbal y el verbal del Procurador General de la Nación. Y a partir del 2 de julio del 2021, pues será un solo procedimiento que combinará parte escrita y parte oral, que la indagación, la investigación será escrita, pero a partir del auto de citación a audiencia, pues será verbal el procedimiento, y por mínimo se debe haber audio o video. Pero actualmente pues tenemos 3 procedimientos: el ordinario, el verbal, que cuando sean las causales de confesión, flagrancia, cuasiflagrancia,
falta leve 25 faltas gravísimas. Y en todo caso, cuando el momento de evaluar la investigación se los requisitos sustanciales del pliego de cargo, demostración objetiva de la falta y prueba que compromete la responsabilidad. Entonces se adelanta el procedimiento, y en estos casos de que se llegue a demostrar que hay conducta de acoso laboral, pues la sanción a imponer, como se mencionaba, será la destitución e inhabilidad. Y para este procedimiento tiene que tenerse en cuenta, pues, primero, como dice el numeral primero, que sea un servidor público. Entonces, ¿quiénes son servidores públicos? Entonces nos remitimos al artículo 123 de la Constitución Política, y ahí nos mencionan empleados públicos, y hay 3 categorías de empleados públicos: de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa y provisionales. Trabajadores oficiales, que generalmente se vinculan a empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, entidades como el Banco de la República, que se vinculan a través de un contrato individual de trabajo, y los cargos de elección popular. Entonces esas son las 3 categorías de servidores públicos, y la competencia para adelantar los procesos disciplinarios por temas de acoso laboral, como veníamos mencionando en anteriores conferencias, es la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo a las competencias del Decreto Ley 262 del 2000, las personerías municipales y distritales de acuerdo a la Ley 136 de 1994, en el caso de la Personería de Bogotá, el Decreto Ley 1421. Y también está la jurisdicción disciplinaria frente a los funcionarios que son magistrados, jueces y fiscales, y los empleados judiciales. Y que una vez ya como se organizó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues esta reemplaza a la sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, y a nivel seccional pues esas salas se transformarán en comisiones seccionales. Siempre se debe tener en cuenta en toda investigación disciplinaria pues el procedimiento y la estructura de la falta. La estructura de la falta, ¿y qué implica? Primero, que sean sujetos disciplinables. En este caso pues es sujeto disciplinador, que es un servidor público, que sea competente. Entonces tenemos la competencia, la Procuraduría General de la Nación, las personerías y la jurisdicción disciplinaria. Que haya tipicidad, es decir, el proceso que adelanta la autoridad disciplinaria al juez disciplinario de que hay un supuesto fáctico y se adecuó en incumplimiento de deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, transmutación de funciones. Que haya la ilicitud sustancial, afecte el deber funcional sin justificación alguna. Siempre se habla en el régimen disciplinario de incumplimiento de deberes funcionales. Entonces ahí analizamos las causales de exclusión de responsabilidad, como el caso fortuito, fuerza mayor, inimputabilidad, el error. Las objetivas se examinan en sede de antijuricidad y las subjetivas en sede de culpabilidad. Entonces debe ser sustancial el incumplimiento del deber funcional de manera sustancial, o sea que comprometa los principios de la función pública que están establecidos en el artículo 209 y sus desarrollos legales, como la Ley 489 de 1998, la Ley 136 de 1994, la Ley 80 de 1993, el Código Contencioso Administrativo, el CEPACA, y las reformas que se introducen, todos esos principios que con comportamientos a cargo de los sujetos disciplinarios puedan comprometer de manera sustancial esos principios de la función pública. Y está el tema de la culpabilidad, que a título de dolo culpa, cuando conozco los deberes funcionales, a pesar de conocerlos los incumplo. O a título culposo, que es la infracción del deber de cuidado. No obstante, pues las faltas gravísimas se pueden cometer a título doloso o con culpa gravísima, que cuando hay ignorancia supina, incumplimiento de normas de obligatorio cumplimiento. Otra de las ya posteriormente seguiré explicando el tema disciplinario. Otra de las formas del tratamiento sancionatorio del acoso laboral
es en el terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Como bien mencionamos, en la Ley 1010 del 2006 se aplica tanto para el sector público como el sector privado, y el sector privado pues se rige por el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso la ley trae en el artículo 10º el tratamiento frente la regulación que trae el Código Sustantivo del Trabajo, y también se establece sanciones de multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales vigentes para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere, con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y a las aseguradoras de riesgos profesionales el 50% del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de la salud. Como sabíamos, el tema de acoso laboral es un caso delicado porque eso puede generar afectación a la salud. Por eso es importante en esos comités de convivencia laboral haya grupos interdisciplinarios de médicos, psicólogos, sociólogos, que traten también el tema de la salud de la persona que se ha visto afectada por el tema de acoso laboral y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado sin perjuicio pues de la atención oportuna y debida al trabajador afectado, antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradas frente a los empleadores. Y también trae el numeral 5 con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago del preaviso. O sea, se entendería una justa causa de la terminación del contrato laboral y no daría lugar a la indemnización respectiva. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo según la gravedad de los hechos cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno, porque el acoso laboral puede darse de forma vertical o horizontal. Entonces ese artículo 10º trae todo ese tratamiento sancionatorio y establece en el parágrafo primero, los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso laboral se destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad la imponga y podrá ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la debida actualización del valor. O sea, como se impone una serie de multas como consecuencia del acoso laboral, esa se destina al presupuesto de la respectiva entidad pública y podrá ser cobrada a través de la jurisdicción coactiva. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la está adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional. En el proceso disciplinario hay una medida precautelativa que se llama suspensión provisional, que requiere que se le esté investigando una falta gravísima o grave y que su permanencia en el cargo interfiera en el normal desarrollo de la investigación o reitere la falta. Entonces se da la posibilidad de que se le suspenda provisionalmente por 3 meses, probables por otros 6, mientras se adelanta la investigación. Entonces, mientras esté suspendido provisionalmente, quiere decir que no está ejerciendo el cargo público en el cual cometió la falta, y ni podría ejercer otros cargos públicos. Entonces se puede aplicar la medida de suspensión provisional, y esa medida de suspensión provisional pues tiene grado jurisdiccional de consulta. Quiere decir que el superior de la autoridad que la tomó revisará si esa suspensión provisional se adecua a los requisitos que establece el artículo 157 del Código Disciplinario Único. Cuando hay un texto, una cartilla laboral de la rama judicial que menciona sobre este aspecto disciplinario, cuando el empleado público denunciado o jefe inmediato fue sorprendido en flagrancia, es decir, en el momento de la comisión de la falta, o si el implicado
decidió confesar voluntariamente la comisión de la falta, así el mismo el acoso laboral se puede calificar como falta gravísima definida en el artículo 48, numeral 9 de la Ley 734 del 2012, y el procedimiento a adoptar es el ordinario, y la sanción puede ser la suspensión e inhabilidad especial. El numeral 9 establece infligir a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que haga cometido, o de intimidarla, coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. La norma dice que 7. El empleado debe recibir el tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas. También se puede ver el acoso laboral como una violación al deber del artículo 34, numeral 6, que dice lo siguiente: tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas que tengan relación por razón del servicio. O sea, no solamente está en la falta gravísima, sino también comporta una serie de deberes y deberes que son imputables a los sujetos disciplinables. Finalmente, el acoso laboral se puede formular como una incursión en las provisiones de que tratan los numerales segundo, sexto, 17, 23, 26 del artículo 35. Fíjese que es una aplicación del principio de tipicidad. Yo tengo el supuesto fáctico, los hechos, pero tengo que hacer la adecuación típica. Si está incurso en un deber funcional, una provisión, una inhabilidad. Entonces aquí pues se menciona una serie de provisiones como consecuencia el supuesto fático, que es la conducta que da lugar al acoso laboral. Entonces se mencionan los numerales segundo, sexto, 17, 23 y 26 del artículo 35, que dispone que a los empleados públicos les está prohibido imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes. Dice que uno, cuando se posesiona un cargo público, pues tiene un manual de funciones, cumple esas funciones y las demás que le asignen, pero como se mencionaba, esas delegaciones o las demás que le asignen tienen que estar acordes al perfil del funcionario. No se podrá asignar funciones que nada tengan que ver con el perfil del funcionario. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, además de servidores públicos, injuriarlos o calumniarlos. 17. Ejercer cualquier clase de coacción contra servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas de conseguir provecho personal o para terceros, o para que proceda en determinado sentido. 23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público a las personas que intervienen en los mismos. Distinguir, excluir, restringir o preferir con base en motivos de raza, color, linaje o origen nacional o étnico que tengan por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o cualquier otra de la vida pública. Ya observamos que el acoso laboral da lugar a la incursión en esas provisiones y por lo tanto se adelanta pues el respectivo proceso disciplinario con base en el procedimiento de la Ley 734 del 2002, y a partir del 2 de julio y a partir del 2 de julio del presente año de 2021, los procesos en los cuales no haya auto de citación a audiencia o auto de apertura de investigación, pues se regirán por el nuevo procedimiento. Los que al 2 de julio del 2021 tengan auto de citación a audiencia o auto de apertura de investigación, pues se regirán por el procedimiento de la Ley 734. O sea, puede que algunos de estos casos se vayan a adelantar con Ley 734, otros casos por parte de la nueva norma, que es la Código General Disciplinario, la Ley 1952 del 2019. Aquí hay una consulta de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios. Como se comentaba ayer, es importante en esta ley de acoso laboral
mantenernos informados de las consultas que ha producido el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, la Oficina Jurídica de la Procuraduría, que en el caso de la Procuraduría, tanto la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios como la Jurídica absuelven consultas que tengan que ver con temas disciplinarios atinentes a la ley de acoso laboral. Los demás temas relacionados con la ley de acoso laboral se pueden formular al Departamento Administrativo de la Función Pública y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, en esta consulta se menciona, visto lo anterior, se concluye que es el Ministerio Público el competente para adelantar la acción disciplinaria por conductas relacionadas con el acoso laboral. Entonces, ¿qué es el Ministerio Público? Por eso ahí está la Procuraduría y las Personerías. O sea, hay tres autoridades que pueden adelantar procesos disciplinarios por casos de acoso laboral: el Ministerio, la Procuraduría, los personeros municipales distritales y la jurisdicción disciplinaria. Sin embargo, es evidente la existencia de una directriz vigente en el tema de las competencias de las personerías para adelantar averiguaciones disciplinarias por temas relacionados con el acoso laboral. Y en este sentido, en este despacho aclara el concepto advirtiendo que esta potestad constitucional la tiene el señor Procurador General de la Nación como supremo director del Ministerio Público, así como las facultades otorgadas por el Decreto Ley 262 del 2000 frente a la posibilidad de expedir directivas y circulares. Recordemos que el Ministerio Público son tres entidades: la Procuraduría, las Personerías Municipales y Distritales, y el supremo director del Ministerio Público es el Procurador General de la Nación, sino que cada entidad tiene sus competencias. La Procuraduría, a través del Decreto Ley 262 del 2000 y sus reformas, las personerías municipales, la Ley 136 de 1994 y sus reformas, y el Decreto Ley 1421 de 1993 en el caso de la Personería Distrital de Bogotá. Ahí no tendría competencia la Defensoría del Pueblo para adelantar investigaciones disciplinarias a través de su Oficina de Control Interno Disciplinario por casos de acoso laboral. Tendría que remitirse a la Procuraduría General de la Nación, o si es que sería la competente adelantar esos procesos disciplinarios. Y si ya digamos, la queja es contra un funcionario empleado judicial, pues se remite a la jurisdicción disciplinaria. Siempre es importante tener en cuenta que antes de iniciar los procesos disciplinarios se debe agotar el trámite ante los comités de convivencia laboral. Si no se ha agotado ese trámite, pues podría formularse directamente la queja a la Procuraduría, a las personerías o a la jurisdicción disciplinaria, pero tendría que remitirse a esos comités de convivencia laboral que deben existir en todas las entidades públicas y entidades privadas. Hay otra consulta, la C 362 de 2006, que menciona: por otra parte, se deduce que la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para llevar a cabo las medidas preventivas, o sea, de conciliación, como organismo de control, salvo cuando el acoso lo propicie alguno de sus servidores. Quiere decir que pues la Procuraduría no tiene la posibilidad de medidas preventivas o correctivas, salvo que se esté investigando a un funcionario de la misma entidad. Entonces, esas medidas preventivas y correctivas tendría que hacerlo el Comité de Convivencia Laboral de la Procuraduría General de la Nación. En el caso de las demás entidades, la competencia sería solamente de los comités de convivencia laboral, y ya la parte disciplinaria tendría que remitirlo a la Procuraduría, Personerías o jurisdicción disciplinaria. Hay otra consulta, la C-139 del 2013. Estas consultas se pueden revisar en un link que está en la página web de la Procuraduría General de la Nación, que dicen enlaces de interés. Entonces ahí está consultas de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios. Entonces esas consultas se pueden bajar. Es decir, la denuncia por queja laboral está reservada para quien es la víctima de dicho acoso, razón por la cual la habilitación legal no puede ser extensiva a terceros, sino que la misma obedezca a esto, pues
El fin de dicha denuncia en primer término es que se asuman diligencias de carácter preventivo para mejorar el ambiente laboral entre la víctima y victimario. Quiere decir que una persona que no sea la persona que es objeto de acoso laboral no podría presentar la queja de acoso laboral, tendría que ser la persona que es víctima de acoso laboral. Por este motivo, si ninguno de los afectados tramita dicha queja, es imposible que se adelante por este mecanismo las diligencias, sino que se da lugar al inicio de la acción disciplinaria. Recordemos que el quejoso en materia disciplinaria es un particular que pone en conocimiento de la autoridad disciplinaria unos supuestos fácticos para que se adelante la respectiva investigación disciplinaria y determinar si hay una responsabilidad. Se entiende que el quejoso no es sujeto procesal. Su intervención se limita simplemente a presentar la queja, a ratificación, ampliación de la queja, a impugnar, si es del caso, el auto de archivo o el fallo absolutorio. No obstante, hay dos excepciones en las cuales los quejosos se convierten en sujetos procesales, como uno de estos casos es la ley de acoso laboral, porque el quejoso es víctima, tiene un interés en los resultados de tanto del trámite ante los comités de convivencia laboral como en el trámite de disciplinario ante la Procuraduría, Personería o la jurisdicción disciplinaria. Y otro quejoso que también se convierte en sujeto procesal es cuando se está investigando violación de derechos internacionales, violación a los derechos internacionales de los derechos humanos, infracción al derecho internacional humanitario, en el cual la víctima se convierte en sujeto procesal, el quejoso que es víctima se convierte en sujeto por el interés que le aduce de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y hay otra consulta, dice la C211 del 2014, es decir, esta facultad está determinada única y exclusivamente para efectos de la potestad disciplinaria del titular de la Procuraduría General de la Nación y las personalidades municipales, y que se ejerce sobre las oficinas de control interno disciplinario en las actuaciones disciplinarias. Ahora, para efectos de las averiguaciones por conductas asociadas al acoso laboral, no es necesario el uso de dicho ejercicio del poder prevalente, entendido que el conocimiento de dichas conductas son competencia única y exclusivamente del Ministerio Público. O sea, quiere decir que cuando hay una queja de acoso laboral, primero debe remitirse al Comité de Convivencia Laboral y si es procedente, pues se envía al trámite disciplinario. ¿Cuándo se envía al trámite disciplinario? Cuando el Comité de Convivencia Laboral ha convocado en varias ocasiones al supuesto acosador y no asiste, o asiste uno solo, o ha renunciado uno o los dos, o se hace un acuerdo y se incumple. Entonces se envía al trámite disciplinario. En este caso, pues no se ejerce el poder prevalente y preferente que está regulado por la resolución 456 del 2017, por cuanto eso se refiere a otra clase de conductas diferentes de acoso laboral, en el cual el juez natural de las investigaciones disciplinarias es las oficinas de control disciplinario interno y excepcionalmente lo hace la Procuraduría General de la Nación o las personerías en ejercicio del poder prevalente y preferente. Aquí no se hace ese ejercicio del poder prevalente y preferente porque la competencia está asignada exclusivamente en temas de acoso laboral a la Procuraduría, a las personerías y a la jurisdicción disciplinaria. Relacionamos algunos fallos que ha producido la Procuraduría General de la Nación sin hacer mención a los, simplemente voy a mencionar la delegada y el radicado, Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, número 025-145-050 del 2006. Este despacho no observa que se den los presupuestos para considerar que la conducta desplegada por la sancionada reúne los requisitos para considerar que es acoso laboral, por lo que no se trata de un hecho persistente y es un juicio subjetivo manifestar que la intención era causarle un perjuicio al quejoso, por cuanto no está demostrado dentro del expediente el posible daño que se le causó al realizar el traslado.
ya que la incomodidad por el cambio de sede de trabajo no es motivo para presumir la intención dolosa de ocasionar un perjuicio. Ahí la respectiva delegada analiza los requisitos del acoso laboral de acuerdo a la ley 1010, persistente, reiterativa, que afecte su relación laboral. Entonces se demostró en este proceso que pues, hubo un traslado, pero realmente no se dieron los requisitos para que se constituyera en acoso laboral. Y hay otro expediente, el referido al mismo caso. De otro lado, comparte este despacho la alegación presentada por la sancionada en su recurso en cuanto obra en el expediente a folio 247, la resolución tal mediante el cual se reglamentan los mecanismos para prevención y procedimiento conciliatorio interno de una S, tendientes a superar los conflictos de acoso laboral de que trata la ley 1010, y se crea el comité de conciliación para resolución de conflictos de acoso laboral. Pues si bien es cierto que no es un requisito para hacer efectivo el procedimiento disciplinario, sí podía el quejoso hacer uso del trámite interno, el cual la ley establece. O sea, es importante también establecer que no se puede activar el trámite disciplinario sin que previamente se hayan agotado el trámite ante los comités de convivencia laboral. Ahora bien, para esta delegada, la conducta investigada no se advierte reiteración, ni se puede inferir de ella el propósito o finalidad que establece la ley 1010 al definir la persecución laboral. Tampoco comparte la conclusión tácita que llega el ACUOM, sentido de que se le están menospreciando las funciones que debe ejercer el quejoso como profesional de la odontología. Y hay otra decisión. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, radicado número 087-003517 del 2006, dice: en lo referente a lo manifestado en la queja, en cuanto el investigado pudo incurrir en acoso laboral, comparte esta delegada los argumentos expuestos por el ACUO, debido a que no se observa que se den los presupuestos para considerar que la conducta desplegada por el señor reúne los requisitos para considerar que es acoso laboral, pues no se trata de un hecho persistente. O sea, fíjese, requisito reiterativo, persistente, que sea una relación laboral, que haya una afectación. Entonces, en el escenario disciplinario hay posibilidad de practicar pruebas, de aportar pruebas. Recordemos que los comités de convivencia laboral no pueden decretar pruebas de oficio, ellos se basan en las pruebas que aporte tanto el supuesto acosado o acosador, y analiza eso, pero no tiene posibilidad de decretar pruebas de oficio. En cambio, la autoridad disciplinaria pues tiene toda la posibilidad de valorar las pruebas aportadas por las partes, y también puede decretar pruebas de oficio en búsqueda de la verdad, para determinar si se dan los requisitos reiterativo, persistente en una relación laboral, afectación, todo eso para determinar si se dan los puestos para acoso laboral, y en caso de darse, pues imponer la sanción respectiva. La sala disciplinaria, el 24 de septiembre del 2009, radicación 161-42-44-020-173-651-08, dijo: al respecto de tenerse en cuenta que la Corte Constitucional en la sentencia D886 del 2006 sostiene que este tipo de acoso laboral o mobbing o bullying debe ser ejercido en forma sistemática y recurrente, como media una vez por semana y durante un tiempo prolongado, como media unos 6 meses, en el lugar de trabajo, con la finalidad de acabar con la reputación del empleado, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona acabe abandonando el lugar de trabajo. Es el análisis, y hace mención a esa tutela de la Corte Constitucional, la tutela 886 del 2006, y se han dado varias tutelas. O sea, la autoridad disciplinaria perfectamente puede tener en cuenta toda esa jurisprudencia que ha expedido las altas cortes sobre temas de acoso laboral, y además tener en cuenta los requisitos que establece la ley 1010 del 2006. También hay un fallo
de la Procuraduría Regional del Meta, US 2015 49835, IUC de 2015 66 74 9704, que menciona el cargo que se le formuló fue en su condición de presuntamente incurrió en conductas constitutivas de acoso laboral en contra de la señora tal, quien para la época de ocurrencia de los hechos se desempeñaba como tal, bajo las modalidades de maltrato, persecución, entorpecimiento laboral al cuestionar de manera continua y sin justificación su desempeño laboral, utilizando expresiones ultrajantes, criticar e imitar su forma de vestir y de expresarse, realizar burlas acerca de errores cometidos, publicar en medios electrónicos fotografías y comentarios que ponen en duda la integridad física, intelectual y moral, los cuales han sido identificados por el grupo de trabajo como inequívocamente dirigidos a la quejosa, además del aprovechamiento de situaciones habituales de ausencia como hacer uso del servicio sanitario para indicar el incumplimiento de labores tal como se explicó ampliamente en el acápite. Es una decisión de fallo de primera instancia del Procurador Regional del Meta. La culpabilidad para la disciplina se tiene definitivamente como dolosa dado el conocimiento de su errado actuar, pues no hay duda que se integraron los elementos intelectivo y volitivo para materializar la conducta en materia de reproche. Asimismo, las diferentes reuniones y llamados de atención hará que cesaran sus actitudes de acoso fueron desentendidas, tal como lo expresaron los propios compañeros de trabajo. Luego no puede darse lugar a una conclusión diferente, pues ello supone el conocimiento de las circunstancias en que se realiza la conducta reprochable y sus consecuencias. La falta fue cometida a título de dolo en la medida en que se reunían los requisitos constitutivos del mismo, como es el conocimiento de los hechos, la ilicitud de los mismos. En efectos, al parecer la encartada tuvo la voluntad de iniciar una serie de actividades tendientes a desacreditar a su compañera de labores, a burlarse de su forma de vestir, de hablar, a magnificar sus errores para desacreditar públicamente y en forma repetitiva. Es decir, era su clara voluntad de afectarla y no material hasta finales de tal año, como quedó dilucidado en este proceso, pues fue la época en la que admitió haber retirado del Facebook la fotografía que había publicado la señora tal en comentarios como: la silicona está por debajo de la inteligencia, el uso y abuso de la silicona atolondra, ejemplo sencillo lo encuentra en tal cosa. En ninguna de estas conductas puede materializarse culposamente, pues claramente implica una acción en busca de un resultado dañino, ofensivo, que no puede admitirse por este despacho. Entonces, ese es un análisis importante, es una providencia importante que analiza el tema de acoso laboral. Y naturalmente, pues es un fallo de primera instancia y pues que naturalmente puede ser apelado ante la Procuraduría Delegada respectiva. Entonces pues toca estar también pendiente si hubo alguna decisión de segunda instancia. Primero el fallo fue apelado, y si fue apelado, qué decisión tomó la respectiva delegada en segunda instancia. Y hay otro referente hay otros fallos disciplinarios también que se puede consultar también a través del grupo de relatoría de la Procuraduría General de la Nación. Y hay un fallo de la Consejo de Estado, sentencia del 7 de febrero del 2018, acción de reparación directa en el boletín que está publicado en el boletín del Consejo de Estado 205 del 2018, que menciona: se condenó al Estado por falla del servicio al omitir adoptar los correctivos necesarios para proteger a la empleada pública diagnosticada con una patología de origen profesional causada por acoso laboral, lo que ocasionó una pérdida de su capacidad laboral. Síntesis del caso: como consecuencia de las avenencias con su superiora jerárquica, la señora tal, funcionaria de carrera de la oficina tal, encargada de la coordinación del grupo de la misma, se le diagnosticó desde el año
2004, estrés laboral. Fíjese las consecuencias que ocasiona el acoso laboral, estrés laboral, y si sugirió su reubicación, después de adelantar los trámites necesarios para que se calificara el origen de la enfermedad, entre ellos una acción de tutela el 15 de marzo del 2006. La administradora de riesgos profesionales determinó que se trataba de una patología de origen profesional y el 22 de junio del mismo año la Superintendencia de Notariado y Registro dispuso su reubicación definitiva en la oficina de tal y de calificación de invalidez dictaminaron que la señora había sufrido una pérdida de capacidad laboral del 30.75% por varios factores, siendo el principal de ellos el estrés y los trastornos relacionados. Por eso es muy delicado las consecuencias que puede generar un acoso laboral en la salud de la persona. Entonces aquí se menciona en esa misma provincia problemas jurídicos que se analizan en esa provincia. Se configura una falla del servicio por la omisión de la entidad de adoptar medidas tendientes a proteger a una empleada del riesgo al que estaba expuesto por el acoso laboral de su superior jerárquico. Tesis 1. Hay acoso laboral cuando se constata la existencia de una conducta persistente demostrable que busca infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, inducir la renuncia al mismo, y que puede manifestarse bajo las modalidades de maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento de la labor, inequidad o desprotección. La actora, como se vio obligada a trabajar en un ambiente laboral adverso con los consecuentes riesgos psicosociales sin que ello se encontrara plenamente justificado en el supuesto bajo rendimiento de la funcionaria. La falla atribuida a tal consistente en la omisión de adoptar medidas tendientes a proteger a la funcionaria demandante del riesgo a que estaba expuesta. Se encuentra configurado el hecho que la señora tal haya tenido que trabajar en un ambiente que en un momento dado se tornó en abiertamente hostil para ella, sin que se adoptara ninguna medida para disipar dicha percepción, como el que, habiendo sido prevenida sobre el particular, la entidad para la cual laboraba no haya tomado las medidas necesarias para constatar y eventualmente prevenir la existencia de un riesgo psicosocial que ponía en riesgo su salud, incidieron en el estrés laboral que conllevó a aquella que perdiera parte de la capacidad laboral. Fíjese, delicado. Ese estrés laboral condujo a pérdida de su capacidad laboral. Y problema jurídico 2. Es procedente la acción de reparación directa para demandar la indemnización de daño y perjuicios del acoso laboral. Tesis 2. Aunque la parte actora pretende ser indemnizada por los daños y perjuicios causados por la enfermedad profesional que se le originó a la señora tal cuando ejercía como funcionaria pública en la oficina tal, dado que los hechos que se invocan como causantes de dichos daños, a ver, los constitutivos del supuesto acoso laboral al que aquella había sido sometida por parte de su superiora jerárquica y la falta de adopción de medidas tendientes a evitarlo, son ajenos a la prestación ordinaria y normal del servicio, en tanto de encontrarse demostrados los mismos constituirían evidentes fallas del servicio, la acción de reparación de instaurada es procedente. Entonces fíjese el tema de los perjuicios, la situación que puede generar una persona que es sujeto de acoso laboral en su salud, en su afectación. Y hay otra fallo de la Procuraduría Regional del Quindío del 13 de abril del 2011 en que impuso la sanción de destitución e inhabilidad de 10 años, que fue confirmada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, Erradicación IUS 2009-37-53-75 IOC de 2009-75-207-084, que era una funcionaria y se confirmó, o sea, aquí es una decisión que profirió en primera instancia la Procuraduría Regional del Quindío y fue confirmada por una Procuraduría Segunda de Vigilancia Administrativa, o sea, la decisión está en firme, ya pues si la persona sancionada pues puede acudir a las acciones, acción de nulidad, restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa previo agotamiento de la conciliación prejudicial, o solicitar que
al Procurador General de la Nación que de oficio revoque esa decisión. En el anterior caso, pues el fallo de la Procuraduría Regional del Meta, pues no conozco pues si esa decisión fue impugnada, y si fue impugnada cuál fue la decisión tomada por la Procuraduría respectiva delegada. Entonces pues sería hacerle seguimiento a esa decisión, pero son antecedentes que se pueden consultar y se pueden tener en cuenta para cuando adelantamos investigaciones disciplinarias, pues tener en cuenta el análisis probatorio que se hicieron en estos casos, y lo mismo a los comités de convivencia laboral, pues tener en cuenta esas decisiones para cuando se les presentan quejas de acoso laboral. Y esta decisión que mencionábamos de que tomó la Procuraduría Regional del Quindío y confirmada por una Procuraduría delegada, fue objeto de una acción de nulidad restablecimiento del derecho, y el Consejo de Estado tomó una decisión en la sentencia 4 de julio del 2013, síntesis del caso: se estudia la legalidad de la sanción de destitución impuesta a la funcionaria tal por acoso laboral, como quiera que en el proceso disciplinario adelantado contra la demandante se demostró que con su conducta vulneró disposiciones contenidas en la ley de acoso laboral. La falta disciplinaria es gravísima en los términos del artículo 10 de la ley 1010 del 2006. Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación encontró acreditado que el proceder demandante fue doloso porque, dadas sus calidades profesionales, era consciente de su actuar y nunca midió las consecuencias que con su actitud pasiva estaba generando en el grupo de trabajo, pese a que su alta experiencia con el Estado y las funciones propias del cargo le permitían comprender la responsabilidad que tenía en el trato con el personal que estaba a su disposición y con los usuarios. Prevé el numeral primero del artículo 44 de la ley 734 que el servidor público que cometa una falta gravísima con dolo o culpa gravísima debe ser sancionado con destitución e inhabilidad general. Esta última oscila entre 10 y 20 años los términos del artículo. Entonces este caso es interesante porque tenemos las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia. Primera instancia, la Procuraduría Regional. Segunda instancia, la Procuraduría Vigilancia Administrativa, y fue objeto de una acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que profirió la sentencia 4 de julio del 2013. Y es importante porque pues es una revisión por parte de la jurisdicción contencioso administrativa de decisiones disciplinarias tomadas por la Procuraduría General de la Nación frente a un caso de acoso laboral. Y hay consultas del Consejo de Estado que menciona, hay un auto del 27 de julio del 2020, con ponencia del consejero Oscar Darío Amaya Navas, que menciona: se declara competente a la Procuraduría General de la Nación para conocer la investigación disciplinaria en relación con 2 empleados de la rama judicial en el marco de un proceso disciplinario por acoso laboral. Síntesis del caso: suscitado conflicto positivo de competencias, la sala definió que, siendo la víctima de los presuntos disciplinados empleados judiciales en un caso donde se realizaban señalamientos por acoso laboral, la autoridad competente para dilucidar el asunto era el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la Nación. Son casos que llegan a conocimiento del Consejo de Estado, y la Sala de Consulta y Servicio define cuando hay unos conflictos de competencia para quién es el competente. Entonces aquí se trataba de un tema de acoso laboral de unos empleados de la rama judicial. Entonces quien aquí determinó que el competente era la Procuraduría General de la Nación. Entonces es importante también tener en cuenta todos esos conceptos que establece la Sala de Consulta de Servicio Civil cuando resuelve esos conflictos de competencia.
Entonces aquí se menciona si la conducta de acoso no se logra superar dentro de la instancia administrativa inicial preventiva correcta, se hace necesario iniciar una actuación disciplinaria. La sala considera que se debe establecer si la presunta víctima y sus presuntos acosadores son servidores públicos y si son funcionarios o empleados judiciales para determinar qué autoridad debe iniciar o conocer el proceso disciplinario por acoso a la autoridad. Lo anterior debido a que si la víctima y los presuntos agresores son funcionarios judiciales, la competencia será de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior y seccionales de la Judicatura. Pero si son empleados judiciales, la competencia será del Ministerio Público. ¿Qué pasa? Que actualmente las salas jurisdiccionales disciplinarias, ¿de qué conocen? Conocen de los abogados, la investigación por abogados por incumplimiento de deberes profesionales con base en la Ley 1123 del 2007. Y de los funcionarios judiciales, que son los magistrados, jueces y fiscales. Respecto a los empleados, pueden ser disciplinados en primera instancia por su jefe inmediato y en segunda instancia por su superior jerárquico. Pero en estos casos de acoso laboral, consideró la Sala de Consulta y Servicio Civil que quien debía investigarlos disciplinariamente por el tema de acoso laboral no eran las salas jurisdiccionales disciplinarias, porque actualmente no tiene esa competencia, sino que debía remitirse a la Procuraduría General de la Nación. A partir del 2 de julio del 2021, que entra en vigencia el Código General Disciplinario, o sea, la Ley 1952 del 2019, esa competencia va a quedar radicada en las salas jurisdiccionales disciplinarias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales. Y ahí es una discusión si eso cobijaría también a los empleados judiciales de la Fiscalía o no. Y hay algunos boletines de la Procuraduría General de la Nación que ustedes pueden consultar también en la página web de la Procuraduría General de la Nación, en que hace una síntesis de casos que está conociendo la Procuraduría General de la Nación por casos de acoso laboral. Por ejemplo, boletín número 1061 del 21 de octubre del 2011, que menciona el caso de la sanción impuesta por la Procuraduría Regional del Quindío y confirmada por una delegada de vigilancia administrativa, y fue objeto de acción de nulidad restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado y fue confirmada. Adelanta un proceso verbal contra el directivo de una industria, boletín 776 del 3 de agosto del 2011, contra el señor tal, su condición de subgerente, por presunto acoso laboral. Entonces fíjese que ahí se mencionan todos los casos que están siendo investigados por la Procuraduría General. Boletín 942 del 20 de septiembre del 2011. Boletín 1061 del 21 de octubre. 739 del 30 de septiembre del 2014, que al parecer los investigados entorpecieron el normal desarrollo de las funciones de 6 trabajadores sindicalizados, quienes tras presentar altos niveles de ansiedad se vieron obligados a presentar su renuncia a la administración municipal. Entonces se está investigando por posible acoso laboral. Fallo de segunda instancia, Procuraduría General destituyó y inhabilitó por 10 años a un funcionario por acoso laboral, boletín 270 del 2 de mayo del 2014. Fallo de segunda instancia, Procuraduría confirma destitución e inhabilidad por 10 años al funcionario de un juzgado. Por presunto acoso laboral, la Procuraduría formuló pliego de cargos a un exalcalde. Boletín 678 del 23 de agosto del 2016. Boletín 855, Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a secretario de un juzgado para el año 2012. Su calidad de secretario de Funza para la investigada inicialmente por posible acoso laboral en contra de uno de los funcionarios de su despacho. Procuraduría investiga el caso de acoso laboral en el departamento de tal, boletín 037 del 27 de enero del 2017, en su condición de jefe. Entonces fíjese que hay muchas investigaciones
en curso en la Procuraduría por casos de acoso laboral que se pueden consultar en los boletines de prensa que expide la Procuraduría todos los días. Son muchos de los casos y se menciona también casos de acoso sexual. Por ejemplo, boletín 266 por presunto caso de acoso sexual, Procuraduría formula pliego de cargo. Recordemos que hay acoso laboral, acoso sexual, acoso escolar. Boletín 565 del 19 de julio del 2017, destitución e inhabilidad a una funcionaria. Boletín 603, 10 años de inhabilidad para docente por acoso sexual en un departamento. Audiencia docente de Girón por acoso a estudiante. Procuraduría asume investigación por denuncia de acoso sexual en tal entidad. Entonces, fíjese, son muchos los casos que está investigando la Procuraduría General de la Nación y hay un informe de la Procuraduría General de la Nación 2007, prevención y sanción del acoso laboral en el sector público. Menciona, mire, objetivo 3, promover medidas preventivas que eviten el acoso laboral en el sector público y promover la implementación y cumplimiento de la Ley 1010 del 2006. Resultados. Se expidió la resolución 292 del 2006, adoptando medidas correctivas al interior de la entidad, evitando conductas de acoso laboral. Se estableció el procedimiento interno de resolución de conflicto y se crearon los comités conciliadores. Se realizó el foro con jefes de personal de las entidades públicas para socializar los resultados de la primera encuesta sobre la implementación de la ley de acoso laboral. Se elaboró el documento de formato digital titulado Una perspectiva preventiva del acoso laboral, balance de la implementación y aplicación de la Ley 1010 del 2006 en las entidades del sector público. Esta actividad se realizó conjuntamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Protección Social. Por eso es tan importante todas esas medidas adoptadas por la Procuraduría y otras entidades, la Procuraduría como representante de la sociedad para darle cumplimiento a la ley de acoso laboral. Y también pues se debería consolidar una estadística, casos de acoso laboral tanto en el sector público como en el sector privado, las causas que está generando ese acoso laboral para tomar las medidas pertinentes para evitar que esos casos sucedan. También se menciona, se expidió una circular para el efecto de aclarar el trámite de la labor preventiva en los casos de acoso laboral y precisar la función disciplinaria de la Procuraduría. Se adelantó la promoción de una pedagogía de respeto y convivencia en el lugar de trabajo a través de conferencias dirigidas a funcionarios de tal entidad. Se realizó la primera encuesta a entidades del Estado sobre la implementación de la Ley 1010. La publicación digital de la encuesta se encuentra en la página web de la Procuraduría. Y pidió la circular número 020 del 18 de abril del 2000 que fija directrices para asumir y tramitar las quejas de acoso laboral que llegan a la entidad. O sea, es importante que al interior de las entidades también haya un procedimiento, cómo se tramitan esas quejas al interior de los comités de convivencia laboral. Y aquí en el plano disciplinario pues se expidió esa circular para las directrices para tramitar las quejas disciplinarias por temas de acoso laboral. Es la circular 20 del 2007. Y naturalmente esa circular puede ser modificada por otros ordenamientos, otras circulares. Ahora vamos a observar algunas estadísticas que hay en torno a la ley de acoso laboral.
que es importante que pues todas estas estadísticas estén permanentemente actualizadas. Cuántos casos de acoso laboral hay tanto en el sector público, en el sector privado, las causales. La idea es que haya un análisis de esta información para tomar los correctivos en las diferentes entidades, porque como se menciona hay acciones de los comités de convivencia laboral, hay acciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, las personalidades municipales y distritales, la jurisdicción disciplinaria, para evitar esos casos de acoso laboral, pero en caso de que sucedan, pues imponer las sanciones ejemplares a las personas que incurren en ese tipo de conductas. Entonces es importante tener en cuenta todas estas estadísticas para que pues haya unas medidas para evitar que eso suceda, y la adecuada aplicación de la ley. Entonces ahí la que se menciona, la circular 20 del 2007, hay balance sobre la ley 1010. Por ejemplo, el doctor Germán Valdés, el magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tomado de Catalina Albornoz de la Cuesta, redactora de ámbito jurídico de Legis, menciona: si bien reconoce la existencia de algunos efectos positivos derivados de la ley, considera que su falta de efectividad obedece a un problema humano de estructuración mental y no a un inconveniente legal. A su juicio, sería más efectivo un proceso educativo o formativo en que empleadores y trabajadores se consideren mutuamente como coequiperos y no como antagonistas. Por su parte, Francisco Buritica Ruiz, experto en derecho laboral, dice: no dudan en afirmar que la ley 10 sí ha sido una medida efectiva en prevención y control de acoso laboral. En efecto, manifiesta que en su experiencia profesional ha evidenciado cómo empresas y trabajadores han entendido el espíritu de la ley, propiciando la coparticipación y la convivencia. Tomado de Catalina Albornoz de la Cuesta, redactora de ámbito jurídico de Legis. De la misma opinión es Adriana Camacho Ramírez, docente de Derecho Laboral de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien recuerda que antes de esta consagración no había conciencia sobre la existencia de límites en la relación entre compañeros y frente a jefes o subalternos. No obstante, reconoce que la efectividad de la disposición es cuestionable en materia probatoria y en lo que respecta a las acciones sancionatorias, porque existen muchas barreras en el acceso a la administración de justicia para las víctimas. Gustavo Géneco Mendoza, el magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, también cree que la ley ha sido un instrumento importante en la lucha contra el acoso laboral, en tanto reconoce la existencia del fenómeno, lo cataloga como una conducta reprochable y sancionable y crea mecanismos para corregirlo. Sin embargo, advierte que el respeto por la dignidad del trabajador es una cuestión de orden cultural que implica un cambio en la conducta de los empleadores y que no depende exclusivamente de la expedición de normas. Entonces, hay varios expertos que mencionan pues balance de la ley de acoso, algunas estadísticas que se mencionan. Por ejemplo, en el año 2006 se presentaron en el sector privado, estadísticas del sector, 366 querellas y diligencias y acoso laboral, de las cuales el 60% eran de Cundinamarca, mientras los demás departamentos se registró una o ninguna. Datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desde el año 2006 a la fecha se han abierto 4.849 investigaciones por acoso laboral, incluyendo las 655 en el primer semestre del 2012. El mayor número de quejas tiene que ver con el maltrato verbal y psicológico reiterativo hasta el 30 de julio del 2012. Las entidades públicas y las empresas privadas tienen que conformar el Comité de Convivencia Laboral. Esto salió en el diario ADN del 17 de julio del 2012.
En el año 2010 se presentaron 1.024 quejas ante las direcciones territoriales, con 107 conciliaciones, y el año pasado la cifra ascendió a 1.038 quejas con 244 conciliaciones, tomada de la revista Semana del 13 al 20 de agosto del 2012, artículo Denunciar o Renunciar. Entonces hay estadísticas, pero como se menciona, la mayoría de estadísticas que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hacen relación al sector privado. No hay todavía un consolidado de estadísticas de casos de acoso laboral en el sector público. Por ejemplo, hay un boletín de enero 22 del 2014 que dice 442 casos terminaron combinando al empleador a cumplir con el reglamento de trabajo. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, resalta que los comités de convivencia son instrumentos importantes de algo que soluciona los problemas. Entonces, ahí se menciona el informes del Ministerio de Trabajo. Dicen, en el primer trimestre del 2014 se presentaron ante el Ministerio de Trabajo un total de 346 denuncias por acoso laboral, de las cuales 309 fueron tramitadas. En las 37 restantes hubo desistimiento del querellante. Entonces son estadísticas que expide el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dice, en el 2013 la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Trabajo recibió 361 denuncias por esta causa. De las 309 denuncias, 155 fueron presentadas por mujeres, 146 por hombres. El informe también señala que 4 denuncias más llegaron como anónima y una de oficio. Las organizaciones sindicales presentaron 2. En 2013 se presentaron 361 denuncias por esta causa frente a 1.220 registradas en 2012. Entonces, es de que las estadísticas del 2018, Bogotá es la región del país con más reporte por esta conducta. Entre enero y junio se presentaron 972 casos, le siguen Valle 109, Bolívar 61, Antioquia 48, Atlántico 31, Tolima y Risaralda 26 y Caldas 25. La problemática se disparó este año. Según el informe, en los primeros 6 meses del 2017 se habían denunciado 803 episodios por acoso laboral, mientras en el 2018, en el mismo periodo, se presentaron 1.406. De acuerdo a la Universidad Libre, si esta tendencia se mantiene, el 2018 podría cerrar con un incremento de reportes por esta conducta superior al 50% en comparación con el año anterior. Según los académicos, el 70% de las personas que son víctimas de esta problemática no denuncian por miedo a perder su trabajo o ignorancia, pues se calcula que al menos el 30% de la gente conoce la ley 1010 que regula el acoso laboral. Fíjese que a veces es lo que se menciona ahí por temor o represalias en el entorno laboral, pues no ponen en conocimiento estas situaciones de acoso laboral. Es un análisis que hace la Universidad Libre de Colombia. Es importante también la vinculación de universidad a través de sus observatorios para que investiguen todas esas conductas de acoso laboral tanto en el sector público y sector privado. 12 acciones o comportamientos comunes en el acoso laboral: agresión física, ofensas e injurias por raza, credo, origen familiar, estatus social y preferencia política o sexual, comentarios hostiles y humillantes, descalificación profesional, amenazas injustificadas de despido hechas en público, descalificación humillante de propuestas o opiniones, burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, invasión de la intimidad, órdenes extrañas distintas a las obligaciones laborales o exigencias desproporcionadas, citaciones constantes e injustificadas para trabajar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral, cambios sorpresivos de turnos y exigencias permanentes para laborar domingos o días festivos sin fundamento objetivo, trato discriminatorio respecto a los demás empleados, negar permisos necesariamente injustificados como licencias por enfermedad o maternidad, calamidad doméstica, de vacaciones, envío de anónimos, llamadas telefónicas, mensajes virtuales con contenido curioso, ofensivo, intimidatorio. Dice algunas conductas. Según informe
de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Trabajo. En 2013 reportaron 361 solicitudes de investigación por acoso laboral, 173 fueron presentadas por hombre, 175 por mujeres, 2 anónimos, 3 por parte de organizaciones sindicales. 70% disminuyeron la solicitud de investigación por acoso laboral en Colombia, frente a 1.220 registradas en el 2012. Entonces, sí, tenemos formación y hay un texto que se llama Libro Acoso Laboral de Carmen Marina López Pino, Ediciones Rosaristas 2012, que hace un test de acoso laboral. Formula una serie de preguntas: ¿ha sido ridiculizado o humillado en público? ¿Mi salud física, emocional o mental se ha visto afectada por las presiones recibidas por parte de compañeros o jefes? ¿Han dejado de asignarse tareas propias de mi cargo que antes solía realizar sin razón alguna? ¿Ha pensado en abandonar la organización por los malos tratos recibidos? ¿Ha sido agredido físicamente? ¿Ha sido ignorado en reuniones, fiestas o en la toma de decisiones? Y lo que mencionamos ayer es cómo prevenir el estrés. Busque el apoyo en su círculo familiar y social. Mantenga una comunicación asertiva con su jefe y compañeros de trabajo. Realice ejercicio físico. Recordemos, ahorita estamos en trabajo en casa. Utilicemos adecuadamente los medios tecnológicos, no abusemos de ellos. Cumplamos el horario de trabajo. Hagamos pausas activas. Comidas sanas en verduras, frutas. Tomar bastante agua. Tener una buena relación con los compañeros de trabajo, con el jefe inmediato. Y siempre tener en cuenta en toda la organización estatal que se tenga conocimiento de las leyes, decretos, resoluciones, directivas, circulares que regulan los procesos a cargo, los planes, las políticas de operación, resoluciones, directivas, circulares, programas, proyectos, mapa de riesgo, caracterización, procedimientos, controles, indicadores, flujo de información, sistemas de información, POAS, informes, autoevaluación, tablas de retención documental, acuerdos de desempeño, calificación de servicio, mantener actualizada nuestra información en los sistemas de información, revisar constantemente los correos electrónicos, presentar oportunamente los proyectos a consideración de los jefes, mantenernos constantemente actualizados a través de las diferentes capacitaciones que realiza al interior de la entidad o a través de instituciones como la Escuela Superior de Administración Pública, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el SENA, que brinda ahora mucho curso virtual que se puede realizar en horas no laborables, o si se van a realizar en horas laborables con previo permiso de los jefes inmediatos. Muchas gracias por la atención.